No te preocupes. Esperemos algún día poderlo tener con fluidez. Pero bueno, muchas gracias por su paciencia. Entonces, bueno, pues les estaba diciendo la importancia de recordar los pasos de la lección divina, que son muy valiosos. La lección divina fue desarrollada por los monjes en los primeros siglos cristianos y por lo tanto, pues es un modo muy antiguo de orar, ¿no? Y muy bello. Entonces, vamos a ver los pasos, si me ayudan a ponerlos en la presentación. Hay que bajarlas. Hay que bajarlas. Entonces, el primer paso es la lección, ¿no? ¿Qué dice el texto? Este primer paso lo vamos a hacer juntas, lo voy a realizar yo, porque por más que podamos leer el texto en cuanto tal, la lectura a veces necesita o requiere un poco de explicación. Cuando nosotros tenemos un contexto bíblico más amplio, esa lectura se hace más valiosa, ¿no? Entonces, pues eso es lo que voy a hacer yo en esta lectura que dice el texto. Y después vamos a dejar un tiempo de silencio con una música instrumental para preguntarnos qué me dice el texto a mí. Esto es el objetivo de una lección divina, ¿no? No quedarnos solamente en lo que el texto como texto bíblico dice, sino a mí en concreto, qué es lo que me está suscitando, resonando en el interior en este momento de mi vida. Y pues yo les sugiero que en la medida en que vayamos avanzando en la parte de la lección, pues ya vayan como resonando un poco, abriendo el corazón para ver pues qué les dice el texto a ustedes. Y después vamos a compartir, si alguien tiene alguna resonancia que quisiera compartir, recuerden que la lección divina también se realiza en comunidad, ¿no? Es una manera en que nosotros nos ayudamos los unos a los otros a descubrir la palabra de Dios. Quizá algo que dice una persona que forma parte como de esta pequeña comunidad, a mí nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Y entonces pues nos damos cuenta de lo valioso que es o de lo que nos está compartiendo. Entonces, pues de esa manera escuchamos a Dios en el hermano, ¿no? Como que la palabra de Dios también se manifiesta a nosotros de otra manera. Y después la contemplación es un momento en donde dejamos que esa palabra como que transforme nuestro interior, como que la palabra tiene, nos dice la carta a los hebreos, una fuerza, es viva y eficaz y por lo tanto nosotros no podemos quedar igual al entrar en contacto con la palabra. Y la contemplación es ese momento en donde dejamos que la palabra pues nos cambie, nos transforme, haga algo en nuestro corazón. Y por último, en lo que es acción, ¿qué voy a hacer a partir de este texto? Que eso pues brota de manera natural ya de la contemplación, ¿no? Entonces, la acción es qué voy a hacer a partir de este texto, pero en realidad como que surge natural, ¿no? Porque es ya la transformación del corazón que nos hace vivir distintos. Como el mes anterior les puse una frase, me gustaría ahora ponerles otra frase de padres de la iglesia. Como les digo, la lección divina es muy antigua y entonces muchos padres de la iglesia hablan de cómo la lectura orante de la palabra pues tiene una fuerza especial en la vida del cristiano. En este caso quise tomar un texto de San Jerónimo que dice: abrir la palabra y leerla es extender las velas del Espíritu Santo sin saber a cuáles playas nos conducirá. Me parece un texto bellísimo de San Jerónimo, el patrono de los biblistas, y lo que está diciendo es que al leer la palabra de Dios nosotros pues nos dejamos llevar por el Espíritu Santo como un barco, ¿no? Como si fueran estas velas de un barco que pues no las podemos del todo controlar, sino que nos llevan a unas playas bellísimas y que es el Espíritu el que nos guía y el que nos conduce, ¿no? Entonces, pues por eso empezamos con esa oración invocando al Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues están listos para esta lección divina. Muy bien. Entonces, no sé si alguien nos quiera ayudar a hacer esta oración inicial. Puede ser alguien que esté en línea o alguien que está presencial, quien quiera levantar la mano y nos puede ayudar a leer esta oración inicial. También la tienen en el grupo de WhatsApp por si alguien la quiere leer desde su celular. Yo.
Muchas gracias, te escuchamos, Eri. Señor Dios, Padre de todos los pueblos, tú que has extendido tu tienda para acoger a toda la humanidad, abre nuestro corazón a la universalidad de tu amor, que al escuchar tu palabra aprendamos a reconocer tu luz que brilla sobre Jerusalén, la luz de Cristo que nos guía hacia ti. Purifica nuestras vestiduras en el agua viva de tu espíritu y haznos partícipes del banquete preparado para todos los pueblos, donde toda lágrima será enjugada y reinará la paz. Amén. Muy bien. Entonces, con esta oración, pues iniciamos nuestra lección divina. El primer paso de la lección divina es, ¿qué dice el texto? Vamos a leer el texto. Yo les recomiendo que cada uno lo tome de su Biblia. Si no tienen su Biblia a la mano, aquí también tenemos algunas Biblias que pues, te podemos prestar. Entonces, si no tienen su Biblia a la mano, pues pueden utilizar alguna aplicación o pues seguir el texto que nosotros les mandamos en la presentación. Yo sugiero pues siempre entrar en contacto con el texto bíblico. ¿Por qué? Porque ya desde ahí la palabra empieza a realizar su obra en nosotros, ¿no? Ya empezamos como se empieza a manifestar como con un, lo digo así como marcador de textos amarillo, esa frase que te llama la atención a ti, que te toca el corazón, que resuena en tu interior. Entonces vamos a empezar a entrar en contacto con este texto. Vamos a buscar el libro del Apocalipsis. Sí, Apocalipsis 7, del 9 al 17, es el texto de la lectura, la primera lectura de la solemnidad del día de hoy, solo que tomamos otros versículos, pero bueno, es el texto que se utiliza para la solemnidad de todos los santos. Entonces, Apocalipsis 7, del 9 al 17. Quizá alguien, si quiere que esté en línea, si nos puede ayudar a leer, porque de aquí creo que sería difícil que escuchen, ¿no? Entonces, igual si alguien que esté en línea nos puede ayudar a leerlo de manera pausada y nosotros a la vez vamos a estar identificando aquellas frases que tocan más nuestro interior. Ay, si quieres que lea, antes te Gracias, Susana, te escuchamos. ponnos tu letra un poquito más oscura. Me cuesta trabajo leerla. Ya Si soy bien. quieres, no te La voy a preocupes, mira, leer. ahorita no podemos modificar la presentación, No, pero... no, no la modifiques, es para futuro, ¿sí? Ah, muy bien, con gusto. Muchas gracias. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con fuerza, la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios, diciendo: Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sigue, no sé si le puedes poner la siguiente. Si nos ayudas a continuar. A ver, no. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el cordero que está en medio de ellos, en medio del trono, los apacentará y les guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará todas lágrimas de sus ojos. Amén. Muchas gracias, Susana.
Pues este es el texto con el cual queremos hacer nuestra lección divina. Vamos a hacer una cosa que se llama ecos de la palabra. Cada uno puede prender su micrófono de manera espontánea y los que están aquí pueden decir en voz alta aquella frase o frases que resuenan más en su interior y vamos a estar escuchando como ecos estas palabras. Lourdes, te escuchamos. Muy buenos días. La frase que me resonó en el corazón es que aquellos que mancharon su vida con la sangre del Cordero están revestidos con los mantos blancos. Eso fue, bueno, no es así en el orden, pero bueno, la idea es esa y es algo hermosísimo. Entonces, para mí es algo simbólico, porque aunque no seamos mártires como tal, a veces la cotidianidad uno sufre el martirio de la humanidad, pues vaya, de nuestra fragilidad, ¿no? De naturaleza humana. Y es como, así como tortuoso. Y estos días he estado pensando en eso, en la eternidad, en que tal vez no seamos llamados a dar la sangre por Cristo, pero en nuestra cotidianidad sufrimos el exilio por Él, ¿no? Muchas gracias, Lourdes. Precioso tu comentario. Ahorita valoramos mucho lo que nos has compartido. Ahorita solamente vamos a decir frases, frases, frases y luego vamos a tener también otra vez el tiempo de la meditación para reflexionar un poquito más a fondo. Muchas gracias, Lourdes. Dos frases como, por ejemplo, secará las lágrimas de sus ojos y cada uno puede decir una frase. De pie delante del trono y delante del Cordero. Ay. Y otra frase es, la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono. Gracias. Vivientes se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios. Tú lo sabes, Señor. Ya no tendrán hambre ni sed. La salvación pertenece a nuestro Dios. Gritó con voz poderosa a los 4 ángeles autorizados para causar daño a la tierra y al mar. Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Alguien más quisiera hacer un eco de la palabra? Sí, Y precisamente que acaba de leer, no me recuerdo el nombre. ¿Quiénes son esos que blanquearon con la sangre del Cordero? ¿Son los mártires? ¿Son los que dieron la vida por Jesús? ¿O son los que han entregado todo para blanquear su alma con la sangre de Cristo? Dios enjuagará. Perdón. Y el mismo Dios secará las lágrimas de sus ojos. Es la que iba yo a decir. Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. Muy bien. A veces incluso ayuda a que se repitan los ecos, porque quiere decir que hacia allá nos está conduciendo el Señor, ¿no? Como a que resuena en el interior. Muy bien, entonces vamos a hacer esta primera parte de la lección. Les invito a escuchar estas reflexiones con un corazón abierto a que Dios mismo se nos manifieste. Y pues vamos a dividir esta lección en dos partes. Primero,
una frase que dice desde el inicio que había una muchedumbre inmensa. ¿Quién es esta muchedumbre inmensa de la cual habla Apocalipsis y que hoy en la liturgia celebramos de manera actualizadora? Hoy todos los santos son esa muchedumbre inmensa que son un modelo para nosotros. Y después vamos a hacer una segunda parte de la lección que va a ser delante del Cordero, ¿no? Estas dos van a ser nuestros dos grandes apartados de esta lección divina. Entonces, vamos a empezar por la salvación universal, ¿no? Cuando dice que desde el inicio nos habla de toda nación, raza, pueblos y lenguas. Vamos a ver que este texto de Apocalipsis que nos muestra el final de los tiempos, pues se inserta en la gran tradición hebrea que habla de una salvación universal. Esto no fue algo como que surgió desde los inicios de la reflexión teológica de Israel. De hecho, vamos a encontrar varias líneas de interpretación bíblica en donde había como un cierto exclusivismo, ¿no? Acuérdense que Israel había sido este pueblo elegido por Dios y parecería que si Dios elige este pueblo, pues no elige a todos los demás, ¿no? Como que nos podría surgir este cuestionamiento. Y si Dios solo elige ese pueblo, entonces nosotros ¿dónde quedamos? ¿No? Nosotros como cristianos, pues somos una iglesia universal, una iglesia que anuncia la salvación a todos los pueblos. Y ya vemos que desde la tradición profética se da ese anuncio, pero me parece muy valioso que podamos entender desde qué perspectiva Israel como pueblo elegido se convierte en anunciador a todos los pueblos y por lo tanto de manera comparativa podemos decir cómo la iglesia se convierte en anunciadora de la salvación a todos los pueblos. Entonces, para ello vamos a buscar otro texto que nos puede iluminar. Vamos a buscar Deuteronomio 7, del 6 al 8. Deuteronomio 7, del 6 al 8. Acuérdense que el libro del Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, se encuentra en el Pentateuco. Deuteronomio 7, del 6 al 8. El texto dice: porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Solo a ti te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que seas el pueblo de su propiedad. Dios se enamoró de ustedes y los eligió por ser el pueblo, no por ser el pueblo más grande de todos, ya que son el más insignificante, sino por el amor del Señor a ustedes y por cumplir su juramento que juró a sus antepasados. Por eso el Señor los sacó con mano fuerte, los rescató del lugar de la esclavitud, del poder del faraón, rey de Egipto. Entonces vemos este texto en donde explícitamente se dice: solo a ti te elegí de entre todos los pueblos de la tierra para que seas el pueblo de mi propiedad. Y entonces esto puede hacernos pensar en esta propiedad exclusiva de Dios, pero vamos a ver que este pueblo, sabiéndose un pueblo pequeño, que también eso ya puede identificarnos a nosotros, una persona, ¿no? Nosotros como personas pequeñas, vulnerables, frágiles, limitadas, o una iglesia pequeña, frágil, limitada, que es elegida por Dios y esta elección es exclusivamente por puro amor, ¿no? Dios elige porque ama a su pueblo, no porque es el pueblo más grande, poderoso y fuerte, sino simplemente por amor. Y entonces esto nos puede parecer, no, bueno, pues este es el pueblo elegido y todos los demás, pues ni modo. Como decimos en México, se amuela. Sin embargo, no es así. Vamos a ver que en el mismo Antiguo Testamento vamos a encontrar huella de la tradición en donde Israel es el pueblo elegido, sí, pero para que en este pueblo Dios se manifieste a todos los hombres. Y esto se encuentra ya en las tradiciones de los patriarcas. Vamos ahora a buscar Génesis 12:3. Génesis 12:3. Génesis, pues recuerden que es el primer libro de la Biblia, ese lo tenemos fácil. Y en este texto, Génesis 12:3, es el momento en donde Dios elige a Abraham y le promete una descendencia y una tierra. Y dice esto en el versículo 3: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré al que te maldiga. En ti
se bendecirán todas las familias de la tierra. Es decir, en Israel es en donde Dios se va a manifestar para que una vez se manifieste en Israel, todos los pueblos lo puedan conocer. Y por lo tanto vamos a ver que Israel tiene una misión especial. Tiene que ser mediador entre Dios y el pueblo, ¿no? Perdón, entre Dios y los pueblos y las naciones, ¿no? Es llamado a manifestar en su propia historia de salvación que Dios quiere venir a amar y salvar a todos los pueblos como lo ha hecho con ellos. Y por lo tanto, esto podemos pensar también en nosotros, ¿no? Nuestro testimonio de que Dios es amor y es salvación es cuando nosotros mostramos al mundo la obra de Dios en nosotros. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia es testigo de un Dios que actúa en su vida, que actúa en su historia. Y eso es lo que está llamado a hacer Israel. Y el profeta Isaías es aquel que más profundiza en ello y nos va a hablar de Israel como luz de las naciones. Está llamado a iluminar a todas las naciones. Está llamado a mostrar la luz de Dios que viene a traer a Israel y a todas las naciones dos cosas: vida y salvación. ¿Por qué vida y salvación? Porque la luz en la mentalidad bíblica es símbolo en primer lugar de vida. ¿En qué sentido? En el mundo bíblico, que era un mundo preindustrial, en donde no existía más que los recursos naturales que conocían, pues era un mundo en donde estaban en estrecha relación con el amanecer y el anochecer. La luz del alba pues hace inicio a la actividad, ¿no? Porque no tenían luz de noche, a menos de que tuvieran una lámpara, pero era limitado. Y vamos a ver que todo gira en torno a la salida del sol. Y el sol es el que favorece la vida, ¿no? Entonces vamos a ver en la mentalidad bíblica que el hecho de que diga que tú tienes que ser luz de las naciones, es decir, tienes que manifestar la vida que Dios te ha dado, ¿no? La vida que Él ha generado en ti. Pero también la luz para la mentalidad bíblica es símbolo de salvación. Está en contraposición con las tinieblas del mal. El mal es oscuridad, es pues sí, como símbolo de lo que no, la sombra, lo que no tiene luz. Y entonces vamos a ver que la salvación va a ser la luz que disipe toda esa oscuridad. Entonces vamos a ver que Isaías nos va a insistir en esto. Tu pueblo está llamado a ser luz para las naciones. ¿Y dónde se va a realizar esto? En concreto, en el Monte Santo de Dios, en la Jerusalén terrestre, y pues hoy celebramos la Jerusalén celeste, que se unen en la liturgia. Entonces nosotros tenemos la Jerusalén celeste también en la liturgia. Entonces, Isaías nos va a decir que desde el Monte Santo de Dios, ahí va a estar la gloria de Dios y todos los pueblos van a caminar hacia esa luz y todos los reyes al esplendor de esa aurora, que fue lo que vimos en la lección divina pasada. Y entonces vamos a ver que todas estas naciones van a subir al Monte Santo de Dios y ellos ahí se van a sentir acogidos. Esto va a ser algo muy propio del libro del Apocalipsis, va a presentar Jerusalén como una casa, como una tienda. Ahora lo vamos a recordar. Entonces somos nosotros que caminamos hacia esa morada celestial, a esa tienda en donde vamos a ser recibidos con los brazos abiertos a un gran banquete, ¿no? Que es ahorita todos los santos están celebrando por nosotros ese banquete. Y ahí todas las naciones lo que van a hacer es van a rendir culto a Dios. Van a hacer una constante alabanza a Dios, que es lo que está manifestando el libro del Apocalipsis, ¿no? Nos habla de esta gran muchedumbre que está alabando a Dios día y noche. Ahora bien, vamos a pasar a lo siguiente. Regresando a nuestro texto del Apocalipsis, vamos a ver otras frases que vamos a profundizar. Se ve un poquito como estas. No pasa nada.
Entonces vamos a ver en esta parte, vamos a hablar de la purificación. Varios de ustedes mencionaron algunas frases de las vestiduras blancas, de quiénes son aquellos que vienen con esas vestiduras. Entonces, los versículos que vamos a analizar son los siguientes. Con vestiduras blancas, ¿no? Que se menciona específicamente que están vestidos con esas vestiduras. Luego la frase que dice, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿No? Como Juan tiene esta visión de esta multitud vestido de blanco y le pregunta al anciano, ¿y ellos qué? ¿Quiénes son? Y luego dice, estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Entonces vamos a ver que esta multitud que menciona el Apocalipsis, que hoy lo podemos pensar como todos los santos que celebramos hoy y pues ojalá también nosotros en camino de santificación, dice que son los que han blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Y pues esto nos conecta directamente con la purificación, ¿no? En nuestra vida pues tiene una connotación. Vamos a ser purificados con un sentido positivo para poder ser como Jesús, para ser transformados en Jesús. Y entonces esta purificación pues ya ha sido anticipada en el Antiguo Testamento. Varias veces se nos habla de una purificación, en primer lugar una purificación ritual, y después una purificación más interna, ¿no? Una purificación externa y una purificación interna. Esta purificación en el Antiguo Testamento se habla del agua, el agua que va a blanquear y purificar. Y creo que nos parece automático, ¿no? Si nosotros estamos sucios, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues nos bañamos o nos lavamos las manos o lavamos nuestras vestiduras que están sucias y las lavamos con agua, ¿no? Que sería lo primero. Entonces vamos a ver cómo esta purificación con agua está anticipada en la profecía de Ezequiel. Entonces vamos a buscar el texto de Ezequiel 36, 24 al 28. Ezequiel 36, 24 al 28. Ezequiel es uno de los 4 profetas mayores y entonces tenemos Isaías, Jeremías y Ezequiel, el tercero de los profetas mayores. Entonces vamos a buscar Ezequiel 36, 24 al 28. El texto dice, yo, el Señor, seré tu Dios. Ay, perdón. Busquemos. 36, 24 al 28 dice, ustedes los recogeré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y les llevaré a la tierra que les pertenece. Derramaré sobre ustedes un agua pura y quedarán limpios. Los purificaré de todos sus ídolos y de todas sus impurezas. Entonces nos anuncia el profeta Ezequiel una purificación. Dice, derramaré sobre ustedes un agua pura y quedarán limpios. Primero es una purificación con agua que recuerda a una purificación externa y ritual. Recuerden que los israelitas para poder entrar en contacto con el santo, que era el puro por excelencia, tenían que lavarse, purificarse cuando habían quedado impuros. ¿Cuándo quedaban impuros? Cuando entraban en contacto con algo referente a la muerte. ¿Cómo entrar en contacto al que es la vida si hemos entrado en contacto con algo que es la muerte? Es decir, la corrupción del cuerpo, como por ejemplo la lepra, el derramamiento de la sangre, como por ejemplo la menstruación de las mujeres, o lo peor de todo, entrar en contacto con un cadáver, directamente la muerte. Entonces eso los hacía impuros y tenían que limpiarse externamente para poder entrar en contacto con el santo, el que es la vida. Pero después se empezó a hablar de una purificación más interna y que es quizá la que más nos identificamos ahora. Suplicamos a Dios cuando experimentamos nuestra fragilidad, debilidad y pecado, purifícame, cambia mi corazón, transforma mi corazón. Y esta purificación interna se expresa con el verbo derramaré, que también puede ser utilizado como el verbo de rociaré. Rociar, esta vez ya no con agua, sino con sangre, se realizaba en los sacrificios de expiación por el pecado o en la fiesta del Yom Kippur. Es decir, alguien tenía que pagar
con sangre lo que alguien había ocasionado de derramamiento de sangre. Es decir, de alguna manera los pecados son la muerte de uno mismo, la muerte de los demás, de distintos matices y de distintas maneras. Y por lo tanto se tenía a una víctima que tenía que pagar esa sangre que había sido derramada. Y entonces en esta ocasión vemos que Ezequiel habla de que se derramará, se rociará sobre ellos, en este caso agua, pero vamos a ver que la muchedumbre del Apocalipsis es distinto, pero bueno, nos recuerda pues ese rociar con sangre que purifica internamente del pecado. Y pues vamos a ver más adelante quién realiza esta purificación, ¿no? Cuando hablemos que estamos delante del Cordero. Y en esta ocasión vemos que esta gran muchedumbre se lava con la sangre del Cordero. Nosotros podemos saber, sobre todo los que son padres y madres de familia, que cuando un hijo o hija se lastima, lo más difícil de quitar de la ropa es la sangre, ¿no? Es dificilísimo de quitar. Y entonces es muy potente la imagen. ¿Quiénes son que vienen vestidos con blancas vestiduras? Y dice, aquellos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, ¿no? Imaginémonos cómo están lavados con sangre, ¿no? Purificados con esta sangre y quedan blancos. Entonces vamos a ver quién es aquel que ha derramado su sangre por nosotros y nos ha purificado. Pero también unido a lo que nos decía Lourdes desde el inicio de la lección divina, vamos a ver que se menciona que aquellos que han venido de aquella muchedumbre, dice, son los que vienen de la gran tribulación. Y por lo tanto, vemos que aquellos que vienen de la gran tribulación, en el contexto en el que el Apocalipsis fue puesto por escrito, eran los mártires, ¿no? Acuérdense que el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, está en el contexto de finales del siglo I, inicios del siglo II, en donde los cristianos estaban siendo perseguidos a lo largo de todo el Imperio Romano. Y entonces, pues los mártires son aquellos que habían derramado su sangre, ¿no? Y entonces, pues ellos venían de la gran tribulación, que habían lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero, es decir, habían compartido con Cristo este destino de sacrificio, de muerte, de derramamiento de sangre. Pero pues vamos a ver que nuestra vida, como Lourdes nos comentaba en el inicio, pues ya nosotros en México o de los países quizá de donde nos acompañan, pues no somos mártires, ¿no? Sin embargo, pues sí vemos, ¿no? En Siria o en Nigeria que hay mártires, o no, en Nicaragua, ¿no? Que hay mártires de la fe. Sin embargo, ¿cómo podemos traducir esto a nuestras vidas? Lo primero, pues son las grandes tribulaciones. No, pues nosotros tenemos en nuestra vida momentos de dificultad, momentos de dolor, momentos de sufrimiento, y eso nos hace pasar por la tribulación. Y estas tribulaciones, pues podemos como visualizarlas como purificación. Acuérdense que Dios nunca manda el sufrimiento, pero sí lo permite, y lo permite quizá por algo. Y al final decimos, mis vestiduras quedaron más blancas después de este dolor, después de este sufrimiento. O también pues estamos invitados a vivir un nuevo martirio. Esto lo vemos con el ejemplo de los padres del desierto. Después de que terminaron las persecuciones en los primeros siglos cristianos, los primeros padres del desierto quisieron vivir en radicalidad el evangelio como lo hicieron los mártires, y entonces encontraron una nueva forma de martirio, que es esta lucha interior por vencer pues todas las fuerzas del mal que nos quieren conducir no a nuestro destino de gloria, sino que nos abajan, ¿no? Y que nos hacen perder pues esta pureza de nuestro corazón, ¿no? Y entonces ellos entienden la ascesis como esta batalla espiritual, una muerte ahora al mundo y a las pasiones para tener esta nueva vida en Cristo, para tener el triunfo y la corona del martirio, que es la victoria definitiva de Cristo en nuestras vidas. Entonces también nosotros pues podemos concebir las tribulaciones de nuestra vida, las ordinarias, como un tipo de purificación, o también pues nuestro propio camino espiritual de trabajo interior, de muerte al mundo, de muerte a nuestras pasiones, de muerte a nosotros mismos, para que Cristo vive en nosotros.
Y después vamos a ver otras frases que creo que pueden ser valiosas para nosotros, que van a ser las siguientes. Estos de los cuales menciona el Apocalipsis nos dice que tienen palmas en sus manos, ¿no? Entonces esa es una referencia y vamos a ver de qué nos sirven para poder entender este texto. Y luego dice que extenderá su tienda sobre ellos, que Dios va a extender su tienda sobre aquella muchedumbre. Y después dice, por eso estarán delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Estos tres elementos, ¿a qué nos conectan? Nos conectan este tiempo final, este tiempo escatológico, tiempo definitivo, con la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas. El pueblo de Israel tenía esta fiesta, era una fiesta litúrgica, así como la Pascua, así como Pentecostés, tenía la fiesta de Sukkot, la de las tiendas, que era una fiesta que parte del calendario agrícola de Israel, que es una fiesta que estaba ligada con la recolección de los frutos de la tierra, ya fuera la vendimia, la recolección de la uva y la vendimia, pisar la uva en el lagar y sacar el mosto para el vino, o también la recolección de los frutos, ¿no? Entonces tiene este sentido más bien agrícola, que después asumió un sentido espiritual de la historia de la salvación. Y en esta fiesta se realizaban dos ritos descritos que están conectados con lo que se describe en el Apocalipsis. En primer lugar, hacían una cosa muy curiosa. Ellos por 7 días no vivían en sus casas, sino que construían unas cabañas a lo largo de todas las calles de Jerusalén. Estaban estas cabañas y vivían por 7 días en esas cabañas. Y fíjense lo que dice, ¿no? Extenderá su tienda sobre ellos, ¿no? Y entonces, pues va a haber como una cabaña, una tienda sobre toda la ciudad de Jerusalén. Y luego tenemos otro elemento que se hacía en esa fiesta, que se sacudía el lulav, que eran 4 tipos de ramas que se sacudían a los 4 ángulos del altar para alabar a Dios en los 4 puntos cardinales. Y este gesto de alabanza a Dios era un gesto para reconocer la obra providente de Dios que les había dado durante todo el año estas deliciosas cosechas de las cuales habían disfrutado y que ahora presentaban las ofrendas de la tierra. Y pues vamos a ver que el Apocalipsis también nos habla de las palmas en las manos de la muchedumbre. Entonces, todos estos elementos nos hacen indicar que el Apocalipsis está hablando de que estamos en la fiesta de Sukkot. Y de hecho vamos a ver que el profeta Zacarías 14:16, va a decir que el porvenir escatológico, es decir, el momento del triunfo definitivo de Dios y del reinado de Dios sobre la humanidad, se va a mostrar con una gran fiesta de Sukkot. Zacarías 14:16 dice, todos los que queden de entre las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para postrarse ante el Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, vamos a ver que el Apocalipsis nos está diciendo que estamos en esta fiesta de Sukkot. Pero ¿qué importancia tiene para nosotros o para el contexto de la solemnidad de todos los santos estar en la fiesta de Sukkot? Habría que entender qué sentido le da el pueblo de Israel desde la perspectiva de la historia de la salvación a esta fiesta. En primer lugar, el hecho que vivan en cabañas recuerda que el pueblo de Israel vivió por 40 años en su recorrido en el desierto en tiendas. Es decir, estas tiendas provisionales que le recuerdan al hombre que su destino es el cielo, que ahora está de manera provisional en esta tierra, pero que va caminando hacia su destino definitivo que es el cielo. Y le recuerda que en esos 40 años Dios protegió y fue fiel a su pueblo, dándole el maná, el agua, los codornices para comer, como ahora les da los frutos de la tierra, ¿no? Y entonces recuerdan a este Dios providente. Y entonces esta fidelidad de Dios se expresa en estas cosechas abundantes y habla de los últimos tiempos como una cosecha. Dios va a venir a cosechar.
va a venir a recoger los frutos de nuestra santificación, ¿no? Como lo vemos en el texto del juicio final, ¿no? Que va a venir a decir quiénes son aquellos, los justos, que yo vengo a cosechar. Y por último, en el siglo I se identificó esta fiesta con el reinado de Dios sobre su reino, ¿no? O sea, el reinado definitivo sobre su reino, y de Jerusalén como una tienda en donde se iban a reunir todas las naciones para ahí alabar a Dios, que es lo que estamos viendo en el Apocalipsis. Y por último, una idea que creo que puede ser muy bella es que también en el profeta Isaías se presenta a Jerusalén como una tienda que ensancha como dice, ensancha tu tienda para recibir a todos tus hijos que vienen de fuera. Y esto quiere decir que Jerusalén se visualiza como una morada, como una casa, y Jerusalén como una madre que, como hacían en el Antiguo Oriente, ellos, en lugar de hacer nuevas tiendas para a sus hijos y sus familias, les cosían más tela. Y entonces ensamblaban las tiendas para recibir a todos en esta ciudad de Jerusalén. Entonces, bueno, estamos en esta fiesta de Sukkot. Y después vamos a ver que se describe una cosa bellísima, que es la plenitud y la abundancia que hay en los tiempos mesiánicos. Vamos a ver frases que ya mencionaron algunos de ustedes cuando estábamos haciendo los ecos de la palabra. Entonces, frases como ya no tendrán hambre ni sed, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, ¿no? ¿Quién de nosotros no quiere no pasar nunca hambre y no pasar nunca sed? Y también pues que nuestras lágrimas sean enjugadas. Entonces vamos a ver que el Apocalipsis nos está describiendo estos tiempos mesiánicos, los tiempos definitivos, como tiempos en donde todo sufrimiento y todo dolor va a ser eliminado. Ya no va a haber hambre, ya no va a haber sed, ya no existirá sufrimiento. Se presentan como tiempos de plenitud, de abundancia. Y no solo eso, sino que es el regreso al paraíso, donde el hombre gozaba de abundancia y no pasaba ningún sufrimiento. Acuérdense que a raíz del pecado surgen estos sufrimientos que tiene el hombre para conseguir su comida, para incluso la muerte, ¿no? Surge a raíz de la caída. Y entonces vamos a ver que ya los profetas nos van a anunciar este tiempo. Me parece bellísimo cómo lo hace el profeta Isaías en Isaías 25:8, que dice que Dios va a enjugar las lágrimas de todos nuestros rostros, ¿no? ¿Quién no quiere que hoy el Señor nos venga a consolar y enjugar las lágrimas de todos nuestros rostros? Y entonces vamos a ver que va a ser este tiempo en donde, pues también nos lo dice Juan, que nos habla de que Jesús promete que el que venga a Él no tendrá hambre y el que crea en Él no va a tener sed. Entonces van a ser estos tiempos en donde no va a haber hambre, en donde no va a haber sed. Pero también se presentan como una nueva creación, ¿no? Se nos va a presentar como cielos nuevos y tierras nuevas, ¿no? En Apocalipsis 21 va a decir que toda esta nueva visión son los cielos nuevos y las tierras nuevas que nos menciona también Isaías, ¿no? Entonces Dios habitará definitivamente con los hombres y todo va a volver a ser como en el paraíso. Y ya lo viven nuestros santos que desde el cielo nos podrían ser testigos de esta bellísima plenitud hacia la que nos conduce Dios. Y por último, vamos a hacer pues esta segundo apartado que va a ser delante del Cordero, ¿no? Ya dijimos en primer lugar que había una gran muchedumbre, ya entendimos quién es esta muchedumbre y vamos a ver que esta muchedumbre está nada más y nada menos que delante del Cordero. ¿Quién realiza esta purificación? ¿Quién nos permite estar blanqueados para estar en este gozo delante del Cordero? Pues Él mismo, ¿no? Todo este proceso de purificación lo lleva a cabo Jesús, sobre todo con su sacrificio expiatorio en la cruz. ¿Por qué no dice están delante de Jesús? Pues todos conocían a Jesús y perfectamente podían estar delante de Él,
pues están delante del Cordero porque es la víctima ofrecida, ¿no? Nos recuerda obviamente a esta víctima, el Cordero ofrecido de la Pascua, que sustituye nuestra sangre que tenía que haber sido pagada por nuestra fragilidad, debilidad, pecado, y Él toma sobre sí toda nuestra flaqueza, nuestra debilidad, nuestro pecado, muere en la cruz y con su sangre que se derrama en su costado abierto, nos lava, nos purifica, nos limpia. Y esto nos hace santos, ¿no? A veces pensamos, ¿y cómo podemos ser santos? Pues recibiendo la sangre de Cristo, muriendo a nosotros mismos y recibiendo esta sangre del Cordero. ¿Y dónde encontramos esta sangre del Cordero? La tradición de la Iglesia siempre ha visualizado en el costado abierto de Cristo y el derramamiento de su sangre y su agua, los sacramentos, la gracia sacramental. Entonces nosotros asistiendo a la misa, recibiendo a Jesucristo, confesándonos la unción de los enfermos, bueno, obviamente el bautismo, ¿no? Pues nosotros somos lavados, purificados por la sangre del Cordero. Pero además, y con esto me gustaría terminar, este cordero es curioso porque es también pastor, ¿no? Como que pues los corderos nunca son pastores porque justo tienen a un pastor, ¿no? Y entonces dice que este cordero los apacentará y los guiará a los manantiales de aguas de la vida. Y pues esto nos conecta directamente con ese salmo tan bello, el Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor, en donde decimos, pues nosotros, la gran muchedumbre, esta gran de pueblos, de razas, de naciones que estamos delante del trono, ¿quiénes somos? Somos aquellos que hemos sido guiados por el Buen Pastor. Jesús se presenta como el pastor prometido que cumple el Salmo 23, en donde se había anunciado que nos iba a conducir a verdes praderas y a fuentes tranquilas, en donde no tendremos hambre, en donde no tendremos sed. Y eso no solo se vive en la eternidad, se adelanta en esta tierra con un hambre y una sed espiritual. Jesús sacia nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Él mismo se presenta como este buen pastor, como nos dice el Evangelio de Juan, que da la vida por sus ovejas, como ahora sí pastor cordero. El pastor, obviamente, como saben, era el rey, el Mesías, el ungido, que viene a traernos la salvación. Y vamos a ver que en el Apocalipsis pues se presenta o se revela en plenitud pues esta promesa de que Él será pastor. En Él el pastor se hace cordero, el que guía es también el que se ofrece y conduce a nosotros, su rebaño, a estas aguas de vida donde ya no va a haber llanto, donde ya no va a haber oscuridad, sino pues comunión eterna con Dios. Entonces, bueno, pues después de haber escuchado este contenido que nos ayuda para poder profundizar más en este texto que nos han presentado en la liturgia, vamos a dejar unos momentos para hacer una reflexión. Si quieren, les vamos a poner unas preguntas para que vamos a hacer lo que llamamos la meditación, que esta meditación consiste en tocar un poquito nuestra realidad, ¿no? Pues todo esto que dijimos podría convertirse en un bellísimo curso de Biblia, pero no estamos en un curso de Biblia, estamos aquí para dejar que la palabra de Dios hable a nuestras vidas. Entonces, bueno, pues aquí hay unas preguntas de reflexión. ¿Cómo me invita este texto a descubrir que la salvación de Dios no tiene fronteras y que todos estamos llamados a participar de su amor, que es la salvación universal? ¿Qué significa para mí ser luz para las naciones? ¿De qué manera mi vida puede reflejar la luz de Dios a los demás? O al contemplar a la multitud con vestiduras blancas, ¿qué deseo purificar en mi corazón para permanecer en la presencia del Señor? O también, como esta tienda, ¿no? Como esta fiesta de Sukkot, ¿qué tienda me invita a Dios a ensanchar hoy? Mi corazón, mi comunidad, mi manera de acoger a los demás. O también cómo reconozco en Jesús al buen pastor que me guía, me apacienta, me conduce hacia fuentes tranquilas. Y por último, cuando contemplamos la promesa de los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿qué esperanza renace en mí? ¿Qué rostro tendrá para mí pues esa comunión definitiva con Dios? Son unas preguntas referencia, no tienen que responderlas todas, sino que si ya ustedes han tenido algo en su corazón que les he citado, eso es lo que pueden realizar.
Entonces, bueno, pues dejamos unos minutos. No sé si Perla lograrías poner una canción o está muy difícil, como algo que nos ayude como, solo vamos a poner una música instrumental para dejar unos momentos de interiorización, reflexión, meditación y después vamos a compartir. Muy bien. Pues ahora vamos a suspender la grabación para poder compartir, para que se sientan con la libertad de compartir y compartimos en este contexto. Entonces,